Ahí estamos, al fin. Bueno, Las tecnologías, nos bueno, ganaron hoy. sí, pero aquí estamos, así que comencemos. Es un placer poder conversar después de varias lunas Sí, varias. con vos y con todas las personas que nos están acompañando. Yo quisiera que entremos, no directo a hablar sobre SuperAdobe, sino más bien un poco de en qué hemos estado, a qué nos hemos estado dedicando los últimos años. Yo te Yo conocí Super en un Adobe. curso. Sí, excelente. Yo de Sí, todo nos un poco. conocemos. Nos conocemos por uno de los primeros cursos que yo di, que fue en La Sí, Paz. en La Paz. Y ahí todas mis teorías del Super Adobe y las cosas que imaginamos, ahí como que fue una traída a tierra también, ¿no? Y yo creo que en todo este tiempo que ha pasado has adquirido muchísima más experiencia Sí, mucho. ¿no? Y bueno, yo quisiera capitalizar tu experiencia. Es decir, a poder aprender a través tuyo. Y tanto yo en mi lado egoísta que quiero aprender, pero también para que hay seamos muchos los beneficiarios de todo lo que ha estado pasando en los últimos años en Super Adobe. Yo quería preguntarte, para arrancar, ¿cómo llegaste vos al tema de Super Adobe? Pues eso es... Sí. Bueno, sucede que en una búsqueda como por este tema de dejar la ciudad, dejar la gran ciudad y los trabajos como con un horario, con un sueldo y una crisis como ahí de cuestionamiento profundo que nos hicimos como familia, nosotros nos fuimos a vivir a Argentina. Dejamos Chile, dejamos Santiago de Chile, los trabajos que teníamos y bueno, ahí dejamos todo y nos fuimos a vivir a Argentina y empezamos como en esta búsqueda de ver cómo se podía construir de manera económica. No, es una larga historia, pero eh, nosotros estábamos muy vinculados en ese momento a un templo zen que hay en Capilla del Monte. Y en Capilla del Monte, sí, sí, es un terreno muy grande donde se pensaba en algún momento hacer una comunidad que en realidad, francamente, nunca se hizo, pero se estaban también buscando esas experimentaciones de cómo construir, etcétera. Y Ujú. ellos habían hecho unas experimentaciones con sacos, en unas terrazas como diseño de paisaje, con unos sacos anchos, algunos los rellenaron con tierra, otros los rellenaron con acerrín, y yo soy diseñadora escenográfica, como que no soy arquitecta, pero tengo cierta noción de la construcción, aunque sea de la ficción de la construcción, o lo que se puede construir para ficcionar algo, pero digamos que igual manejo cierto tema de los materiales. Entonces empecé como a investigar de dónde venía esta técnica, si realmente era una técnica válida, y así llegué al tema del Earthback Building y la Fundación Cale Earth y cómo en realidad Kalili había creado esta técnica. Esa fue como la raíz de todo. Y ahí yo empecé a vincularme con la Fundación Cale Earth y a pedirles a ellos que, bueno, que vinieran a Sudamérica a enseñar. Eso fue lo primero, el primer contacto que yo tuve con Cale Earth, con la Fundación Cale Earth. Para ese año, Nader Khalili ya no estaba vivo. Estaban los discípulos de Nader Khalili. Nader Khalili falleció el 2008 eh, y no estaba ya vivo Nader Khalili, estaban los discípulos y estaban los hijos que siguen a cargo de la fundación. Y ellos me dijeron que en realidad ellos no iban a dar clases a otros lugares que no fuesen la misma fundación. Por lo tanto, implicaba, digamos, que yo tenía que ir. Y yo, bueno, hice todo el trámite para poder ir, lo que significa un esfuerzo económico súper grande. Los cursos en la Fundación Calor no son baratos, menos para un sudamericano. Y en ese sentido, bueno, porque estaba destinado a mí, creo yo, pude ir y me fui a hacer una pasantía extendida. Estuve viviendo todo el tiempo que fui a estudiar allá en la Fundación Calor. Visité todos los proyectos de Super Adobe que habían en la zona, además de haber tomado el curso de capacitación y haber trabajado en la fundación pagando parte de una pequeña beca que en realidad me habían dado, un porcentaje mínimo. Por lo tanto, me empapé y fue como zambullirse directamente al mundo Super Adobe y desde van a ser 10 años de eso, no he parado.
Wow. Después, esa es la historia. Después yo llegué a Córdoba, teníamos un terreno, empezamos inmediatamente a diseñar nuestra casa y fue una mega casa que tiene 10 domos y desde ahí ha sido aprender, aprender, aprender muchas cosas que también no formaban parte de la formación que yo recibí y había un montón de cosas que había que experimentar en un clima totalmente diferente al de la Fundación Calers, que está en el desierto de Mojave, en California. Había que experimentar con presupuestos que son muy diferentes a los que puede tener una persona en Estados Unidos o en un país que tiene otra economía. Entonces, mucho aprendizaje. Creo que básicamente todos estos 10 años se resumen a aprendizaje y cometer errores también, y cosas que han salido bien, hay cosas que han salido mal, y cosas que yo he implementado como para enseñar. Entonces, de la noche a la mañana, prácticamente en menos de un año, estaba haciendo una tremenda casa y además estaba volviéndome, porque la gente lo necesitaba, una capacitadora de Super Adobe, y así es como fui a La Paz, y así empecé en Argentina, y empezaron los primeros cursos en Chile, y yo creo que a la fecha, entre todos los talleres que hemos dado, porque no todos los he dado yo, sino que ya también Gese, que es el papá de mis hijos y que es mi mano derecha en todo, que también ha dado él talleres, yo creo que hemos capacitado por lo menos a unas 1.800 personas o 2.000 personas en Sudamérica. Esa es la historia, más o menos. Yo creo que ahorita hay como no sé si, esto es desde antes de la pandemia, pero con la pandemia como que ya, yo lo veo en el grupo, es un grupo que hasta hace un par de minutos atrás estaba solamente yo de administrador, y, y vi cómo fue creciendo la cantidad de gente que está buscando, que quiere saber más de Super Adobe. Y lo que estoy intuyendo en parte, a partir de las cosas que la gente escribe en los posts, es que como que buscando una vida más balanceada entre campo y ciudad, de más conexión con la naturaleza y de... Creo que, yo creo que pasan muchas cosas. Pasa que yo creo que estamos en una crisis del modelo económico que estamos viviendo, que el modelo económico ni de izquierda ni de derecha en realidad está funcionando. Existe este como modelo alternativo que se está gestando en muchos niveles. Uno de ellos es la bioconstrucción, es la permacultura, es buscar un modelo más sustentable que nos ofrezca un equilibrio un poco más entre la vida en familia, disfrutar y cuidar la naturaleza y también subsistir. Y en esa búsqueda hay mucha gente y la necesidad ha crecido exponencialmente, por tratar de buscar soluciones que, por ejemplo, en vez de pedir un crédito, que vas a tener que endeudarte 20 años para pagar tu casa, pensar en una opción de autoconstrucción o de bioconstrucción para que sea más barato, para que sea una opción diferente a ese modelo que un poco se nos impuso. Y entonces la demanda es tremenda hoy en día porque todo el mundo, y con la pandemia creo que mucha gente se ha dado cuenta de que hay que vivir de otra manera. Yo digo, ¿qué otra manera? Porque la verdad que hay muy pocos ejemplos, ¿no? Un poco uno se puede basar en lo que ve en algunos cursos que están disponibles, pero viendo muchas cosas de literatura, muchas cosas de ciencia ficción, inclusive que sirven de inspiración. Yo siempre me preguntaba desde chico, ¿de qué viven los de Star Trek? ¿Cómo hacen los de Viaje a las Estrellas? ¿No? Los que Sí, tienen el saludo así, claro. eh, live long and prosper, larga vida y próspera. ¿Sí? ¿Cómo hacen? ¿Qué tipo de economía tienen? Te cuento algo. ¿Te acuerdas de ese aparatito que tenían los de Star Trek, de la serie, que agarraban una especie de celular de esos, le abrían Sí, tic así sí, y sí, escaneaban a la gente? sí. Bueno, y de ese scan, estos unos 30 años atrás, un físico vio eso, dijo, ¿y si hacemos se podrá hacer ese aparato? Y lo fabricó. Hoy en día existe, le llamamos PET scan, y hay en ¿Así? casi todos los hospitales grandes. Pero es Ah, una idea que surgió a partir de ver Star Trek. Lo que te digo bueno, suena así sí. medio como ciencia ficción.
Es que la Hubo ciencia también, ficción siempre se nos adelanta, o sea, el cine claramente siempre se adelanta, o sea, si ves esa película de cómo se coloniza Marte y de cómo logran a través de los sí, invernaderos, y ajá, bueno, si lo piensas, el link con toda la vida extra planeta Tierra, digamos, en ujú, realidad ya lo estaba pensando la NASA. Piensa que en realidad la técnica de superado, a diferencia como muchas personas creen, es una técnica que fue realmente se terminó de asentar como técnica cuando se propuso para la NASA para construcción lunar y planetaria. A diferencia de así es. muchos que creen que en realidad viene de la permacultura o viene de la bioconstrucción, porque Mm, buscar no fue así. Gracias a que en realidad a Nader Khalili, el arquitecto que creó esta técnica, lo invitaron a la NASA, se terminó asentando y se terminó patentando la técnica y ofreciendo una solución para el planeta Tierra con alambre y púa y estabilizante, por ejemplo, pero en Marte y en la Luna, que hay menos gravedad, o que las condiciones mm. gravitacionales son absolutamente diferentes, polvo lunar adentro de la bolsa. O sea, eso es algo que también muchos desconocen. Y la ciencia, la ciencia ficción se adelanta y yo creo que estamos construyendo esa ciencia ficción que alguna vez fue futurista y estamos en eso. Y bueno, ahora, y eso para mí plantea el desafío junto con las técnicas que nos vas a contar en un ratito más, para entender mejor cómo se construye algo del Super Adobe. Em, Yo te quería preguntar, la otra pata, esto es yendo alrededor para llegar ¿no? El tema de los desafíos que hay para la convivencia y para la forma de economía, porque estamos viviendo realmente épocas que se están instituyendo nuevos formatos de interacción que bordean casi la religión, te diría. Usar una máscara, que ahí han de ser ejes sin máscara, más o menos Sí, sí, esas sí. sensaciones así. Tremendo, Y, tremendo, sí. y, um, son épocas realmente de cambios y a nivel planetario. Mm, Ahora no hay cómo negarlo que esto está afectando a todo el mundo, a todo todo. el planeta, al menos a los humanos. Bien, y una pregunta te hago yo a vos. ¿Vos ves que técnicas como el Super Adobe de alguna forma pueden, tienen potencial para ayudar a que las personas, teniendo un pie en la economía actual, en la forma actual de organizarse para la producción, para generarse una economía de qué vivir, eh, tal vez sirva para ver un poquito más allá que sigue? O sea, el hecho que algunos se tengan que juntar. Bueno, Hacer- yo creo que yo tuve una experiencia hace varios años atrás en uno de los tantos lugares a donde fui a dar clases, que fue una comunidad que queda en Altagracia, en Córdoba, en Argentina, una comunidad que lleva más de 30 años viviendo como comunidad, que no son muchas las que en realidad uno llega a conocer, porque uno puede, está como un poco en el aire esta idea de la ecoaldea y la comunidad te suena mucho, pero ¿cuántas realmente conocemos que funcionen? No son tantas, yo sé que las hay. Eh, bueno, esta fue una que realmente conocí y mi experiencia fue muy significativa en este sentido. Todos los que tomaron el curso de Super Adobe eran de la comunidad. Y es el curso que yo más avancé en cuanto a construcción, porque como ellos ya tenían una dinámica de trabajar permanentemente en comunidad, pudieron rápidamente levantar medio domo en 3 días. Entonces, a mí eso me hizo pensar mucho, este tema de que realmente si nosotros trabajáramos de manera más comunitaria, se avanzaría mucho más. Cuando nosotros tratamos de insertar, por ejemplo, el modelo de Super Adobe, yo me pregunto muchas veces esto, ¿por qué no ha prosperado más? Y no prospera porque tenemos todavía un pie en el sistema. O sea, supongamos, voy a poner un ejemplo concreto. Si alguien me llama y me dice, me quiero hacer una casa de Super Adobe. Bueno, ¿tienes tiempo para hacerla? ¿La quieres construir tú? No, no tengo tiempo. Ok, bueno. ¿Quieres que te la construyan? Sí, me gustaría que la construyan. Bueno, si nosotros te la construimos, esta casa va a salir menos que una casa convencional, pero igual es un valor significativo. ¿Sí? Bueno, para esa persona que trabaja, igual todavía es mucha plata. ¿Cuáles son los proyectos que prosperan?
la mayoría son los proyectos donde esa familia o esa comunidad se zambulle en un sistema totalmente alternativo de economía y de modelo de vida. Ahora, yo te diría que parecería como si fueran unos skills, son habilidades que faltan. Lo que me estás contando, yo recuerdo cuando hicimos el curso en La Paz, Sí. ahí yo me daba cuenta que escasas habilidades tenía, no solamente para coordinar con otras personas, sino para el trabajo manual, porque uno está como desconectado de lo manual Totalmente. y de la coordinación con otros. Exacto. Y generas un montón de ineficiencias en el uso del tiempo, de tus propios recursos físicos, corporales y de Sí. los materiales del lugar. Sí, estamos desconectados, cuesta mucho. Hay Entonces, gente que lo nota, hay grupos, todos los grupos son diferentes. Yo ya he tenido como experiencia de conocer mucho tipo de gente y la verdad es que hay gente que me han tocado situaciones como arquitectos que después del taller de Super Adobe me han dicho, te tengo que reconocer algo muy profundo y que me da un poco de vergüenza decírtelo, pero yo en mi vida agarré una pala y siempre trabajé con albañiles y nunca valoré en realidad el trabajo de la parte física, como que eso era algo menor. Y dice, después de haber trabajado 3 días en un taller de superador contigo, me doy cuenta de lo valioso que es el trabajo del albañil, de lo valioso que es poner el cuerpo y el esfuerzo físico que también tiene un costo, una energía, digamos, que está disponible ahí. Entonces, bueno, hay muchas cosas de las que estamos desconectados y que yo creo que Superadobe es una súper buena alternativa, una pero herramienta. es una herramienta tremenda, pero también es cierto que en este mundo que vivimos y que estamos tan desconectados, muchas personas ven un video en YouTube de Super Adobe y creen que en un fin de semana tú levantas una mansión de Super Adobe, lo venden como en alta velocidad en YouTube y te llaman y te dicen, oh, yo vi que tú haces cursos de Super Adobe, puedes venir a construirme un ecodomo el fin de semana, y es como, a ver, ¿cómo le explico a esta persona que no se hace en un fin de semana? ¿No? ¿Cómo le explico que eso son toneladas de tierra que hay que meter en una bolsa? Es difícil porque existe esa desconexión muy grave, muy severa en la gente, mucha gente que tiene cero conexión con la realidad de la tierra, del cuerpo y de la materialidad. Y también porque uno se imagina que por ahí, tipo, eh, impresión en 3D, que algo va a venir y te lo va a hacer, Sí, ¿no? sí, 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 Eh, que es la fantasía de muchos, ¿eh? Porque Que capaz que alguien en algún momento lo va a hacer como una opción, pero va a ser más como se, empresa y se va... están haciendo, a mí me genera, justamente esta semana yo estuve hablando sobre ese tema con mi hermano, que siempre me está proponiendo tecnologías que ayuden a que todo sea más rápido y más eficiente. Y yo le decía que yo sé que, por ejemplo, en Chile, hace muy poco, en la región del Biobío, que hay varios arquitectos que están muy metidos en el tema de la tierra, no en Super Adobe, pero en otras técnicas, y con vinculación con universidades mexicanas estaban haciendo unas pruebas 3D con una máquina, era como un chorizo de arcilla que hacían en un tamaño pequeño. Eso en realidad ya se está haciendo en algunos lugares. A mí me genera sentimientos encontrados porque, por ejemplo, la opción social, una de las betas sociales que tiene el Superadobe para mi gusto, es que si bien tú puedes ahorrar mucho en los materiales, y tal vez una casa te salga lo mismo que, no sé, que una casa de madera, supongamos, en cuanto al precio total, pero en el caso de que tú construyas con Super Adobe, la plata queda en la gente y no queda en la empresa. Entonces tú rompes círculos de pobreza. Eso también es una razón que no se ve, no es muy visible. No es lo mismo, por ejemplo, que una casa te salga, voy a poner un valor, $10.000. Una casa prefabricada de madera de relativa calidad. Y tu casa de Super Adobe al final también te va a salir $10.000. Pero de esos $10.000, el 70% de esa plata, si tú la haces en Super Adobe, va a quedar en la gente que trabaja. En cambio, si tú se la compras a una empresa que fabrica casas prefabricadas, tú le estás dando el 100% a la empresa y no ayudas a que se rompan círculos de pobreza y a que fluyan los recursos económicos a otros lugares. Yo lo veo muy así.
No sé si se me explico y me entiendes la idea. Sí, creo que es un desafío enorme el pensar qué hacer para que, cual- para ser responsable con el entorno en que uno está y tenderle una mano a la gente. O sea, Por no eso los solamente una mano a robots a uno mí no me mismo. gustan. A mí no me gustan mucho los robots en eso. O sea, A mí me me darían... encanta todo lo que... Si yo puedo apretar un botoncito clac, y que se fabrique, ya está, feliz. Y si aparte de eso puedo hacer de alguna forma que los que manejen eso y los que gestionen eso, no sea solamente digamos, un taiwanés o alguien que venga con la máquina de afuera, sino gente local capacitada, buenísimo. Sí. Y si pueden ser empresas locales, mejor todavía, o empresas regionales. Y si pueden ser microempresas, mejor. O sea, es como que hay que encontrar, o sea, esta charla bordea como los preliminares antes de entrar a hablar al Super Adobe, un poco pensando en por qué la gente, por qué de golpe hay tanta gente que quiere saber más. Mm. Este es un grupo, el grupo por las dudas, ¿cuántos éramos? Hace un par de años, en este grupo habían, no sé si llegarían a 1000 personas. Sí, Solamente para... y si sumas, o sea, mira, está el grupo tuyo que reúne a mucha gente que está en búsqueda de información de Superadobe, que por si alguien no sabe, esto se llama Alguien sabe Superadobe, se llama el grupo, al menos por ahora. Y bueno, está la página de Superadobe del Sur, que es la mía, como Escuela de Construcción Natural, tiene más de 6.000 seguidores. Yo tengo otra página donde me abro a otras técnicas de tierra que no son solo Super Adobe, se llama Construye con Tierra, tiene 18.000 seguidores. Y así, bueno, va sumando, es bastante gente, es mucha gente la que está. Y el proceso es lento, David, porque hay gente que por ahí llega a un curso y me dice, yo te sigo hace 6 años, o yo hace 6 años que ya empecé a investigar esto y le he llevado 6 años llegar y tomar la decisión, sí, voy a irme por el Super Adobe. Es un proceso lento porque estamos en una etapa de transición, como decíamos antes, no es solamente, es la forma de vivir, es la forma de medicina, es la forma de alimentación, es la forma de cómo crear nuestro sustento también de otra manera, es todo. Nosotros somos ese eslabón del cambio de transición que puede durar varios años de cambio de paradigma, lo que se llama realmente un paradigma. capaz que generaciones. Yo diría que influye hasta la forma de respirar. Yo, hace más o menos unos 2 años, alguien me enseñó a respirar. Esto más. Ujú, Yo respiraba todo por la boca. ujú. Y ahora, cuando hablo, hago inhalación por la nariz. Y sin querer presto atención cómo respiran los demás. No es algo consciente, ¿no? Cómo pequeños cambios pueden generar grandes cambios. Exacto. Eh, hablemos de Superadobe, un poquito. Dale, dale. ¿Ya? Sí. Ya. Superte, yo tengo un terreno pelado. Estoy pensando bastante en mí y en mi familia. Ujú. Un- tengo un terreno. Pero hay un límite, hay un terreno mínimo que se necesita. ¿Cuánto es lo mínimo que se necesita? Superte que una familia de esos terrenos que por ahí se vuelven, después que quiero a mis hijos con sus hijos, hasta los nietos, con futuro. ¿Ya? Sí. ¿Cuánto de terreno necesito para pensar en tener una vivienda? Yo creo Y que un para terreno, usar con mira, Superadobe. yo estoy en este momento hablándote desde mi casa de Super Adobe, que está en Valparaíso, en Ya. plena ciudad. No es que está en el campo, no. Ujú. Este terreno tiene 450 metros. Es más Suena- grande, es más grande de lo que a veces se puede conseguir en una ciudad. Pero si este terreno tuviese 200 metros cuadrados, igual te podrías hacer una casa de Super Adobe tranquilamente. ¿Consideras que Hacer el terreno mínimo es así uno pensando en 200 metros cuadrados? ¿150 metros cuadrados? sí, ¿50? sí, podrías hacer una tiny house de Super Adobe, ¿por qué no? Sí, es posible. Es más fácil, ahora, hablando, o sea, yo creo que no hay limitaciones prácticamente con el terreno, a menos que fuese, por ejemplo, un terreno tan angosto que no te permita
separar mucho los muros interiores y que en el sentido de que Super Adobe podría tener algún tipo de inconveniente si no las estructuras con columnas, por ejemplo, pero un terreno urbano que tuviese 15 metros de un lado, 15 metros del otro, y tengas un poco de holgura para poder maniobrar, ya puedes construir con Super Adobe. No le veo una limitación importante. Ok. Entonces, es moldeable la técnica. Ahora, Muy. eh, yo siempre Es me más imagino fácil, SuperAdobe en el... es más fácil, perdona, es más fácil construir en un terreno que no sea urbano. Construir una casa de Super Adobe en un terreno urbano eh, requiere más logística y más producción, más preparación que uno en el campo. No es lo mismo si yo tengo 1 hectárea y yo, por ejemplo, puedo ir y decidir que una zona determinada de esa hectárea yo voy a extraer la tierra de ahí y esa la voy a llevar para la casa y aprovecho eso para hacer un biofiltro o puedo nivelar el terreno de tal manera. Bueno, puedes jugar más con los elementos de tu propio terreno. Cuando estás en un terreno urbano, eso podría ser una limitación. Supongamos que tienes 200 metros, no tienes de dónde sacar la tierra, porque si sacas la tierra, haces un agujero en tu misma casa, tendrías que comprar la tierra. Requiere un poco más de logística, pero igualmente es posible. No te Ya que escucho. estamos hablando de la ubicación y materiales, como que van de la mano. Entonces, ¿qué pasa si tenés ah, ¿se puede construir con cualquier material? ¿La tierra? ¿Te refieres a la tierra? ¿Puedes De, usar cualquier suelo, cualquier tipo de, de suelo? toda, de todas las técnicas de tierra que hay un montón, Ujú. muchas son ancestrales, a diferencia del Super Adobe, que ahí también hay un poco de resistencia de parte de las personas que son como, comillas, académicas de las técnicas ancestrales, les cuesta un Mm. poco el tema Super Adobe. El Super Adobe es el más versátil en cuanto a tipo de tierra. Es decir, que con casi cualquier tierra puedes construir Super Adobe, sí, pero no todas las tierras logran un buen bloque y en ese caso hay que saber un poco de tierras para saber qué le falta a tu tierra, qué le puedes agregar, cómo la puedes mejorar o cómo la puedes estabilizar. Ahí hay un conocimiento muy importante que en general el autodidacta que no ha tenido una capacitación se cae. Ujú. Eso es importante. Aquí, digamos, entonces, en situaciones así hay que recurrir a personas como vos que ya han tenido, que han aprendido, y conocimiento local de esas cosas, ¿a quién se puede preguntar sobre el tipo de suelo o en las pruebas que uno hace para identificar qué le falta? Lamentablemente, en general, el conocimiento de la Tierra es un conocimiento que se perdió, o sea, no, por ejemplo, yo he ido a, no sé, a Salta, en Argentina, que normalmente siempre se construye con tierra, y en un barrio que se estaba haciendo una casa con tierra, y al frente había un albañil que estaba construyendo su propia casa con ladrillos de concreto, de hormigón, digamos. Y, y él mismo participó un poco de la parte de la tierra y es como que recordó algo que lo tenía guardado y dijo, wow, yo como que esto yo lo sabía, de mi familia construía con tierra. Y nosotros le preguntamos, ¿y por qué entonces estás haciendo tu casa de otro material? Porque es mal visto ya que alguien construya con tierra. Entonces ese conocimiento en general se ha perdido. Y en ese sentido, no sé, a menos que tengas suerte de encontrar una persona, no es un conocimiento tan difícil de adquirir. Es entender qué función cumple cada elemento de los que vas a poner adentro del saco. Por ejemplo, distinguir diferencias entre áridos y arcilla, distinguir qué cosa hace cada elemento, si le da granulometría, menos granulometría, eso es fácil de aprender. Eh, pero es un conocimiento que si no lo tienes, te puede jugar muy en contra en un proyecto. Hay muchos proyectos que en la foto tú ves los sacos y tú lo ves como que pareciera que un proyecto que está bien realizado. Y yo a veces, más de una vez, me han llamado para ir a ver un proyecto porque las paredes se empiezan a mover. Entonces, bueno, voy y digo, bueno, ¿y con qué rellenaste? No, las rellené solo con arena, por ejemplo.
pero les pusiste agua, les pusiste estabilizante, creaste un bloque. No, no, están rellenas con arena. Entonces, hay una fantasía y un error muy común en muchas personas que ven videos o que ven fotos y rellenan con cualquier cosa tierra suelta dentro de los sacos, y los sacos no son estructurales, los sacos son solo la forma para poder, que te permite el encofrado, que te permite dar una forma irregular, circular o recta a un bloque de tierra que es sólido adentro. Y ese es un error muy, muy, muy común, que me parece súper riesgoso, porque hay casas que se han caído. Entonces a mí me llegan comentarios, uy, tal persona en el sur de Chile construyó una casa, la casa se le cayó. Y bueno, ¿pero qué le estaba poniendo adentro? No, le ponía arena de playa. ¿Pero arena de playa suelta? Sí, suelta. ¿Qué pasa? Ves los sacos y lo ves lindo, lo ves que se va armando, y no es así. Entonces hay un conocimiento que yo diría que si tú no tomas un curso, hay que investigar bastante este tema de la tierra y saber cómo armar un buen bloque. Y si tienes ese conocimiento, puede que lo saques. Una pregunta, además de dar cursos, ¿das algún tipo, por ejemplo, de servicios más conectados con este tipo de... Asesoría, sí. Ajá, ¿sí? Sí, 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 sí. Porque eso, te digo, al final puede salir, a veces lo que es muy barato sale caro, ¿no? Porque Eh, es... yo te digo, he visto proyectos, hay un proyecto de hace muy poco que está todavía en construcción, Aligua, acá en Chile, es como más o menos cerca de los Andes para los que no son de Chile. eh, y el chico lo construyó, no sé, 2 metros y se le derrumbó. Y ahí me llamó. Entonces a veces como que es súper frustrante cuando un proyecto sale mal. Es súper frustrante. Porque pierdes los sacos, pierdes un montón de energía, pierdes dinero y pierdes las ganas también. Y dices, esto no funciona. Pero realmente por eso es importante informarse. Y con esto de que yo diga, es importante informarse, no estoy necesariamente diciendo, tomen un curso conmigo. Hay otras personas también que tienen capacitación eh, en el mundo, que han estudiado de primera fuente también en California. Es importante igual tener una formación sólida en esto, en cómo formar un buen saco, un buen bloque, y que no es simplemente la arena suelta. Eso es importante decirlo porque es triste cuando a mí me llaman para contarme que algo no funcionó. Y es cuando, aparte, ya se invirtió un montón de recursos económicos y físicos. Eso a mí me preocupa. Y me preocupa porque también hay responsabilidad civil cuando uno construye, y hay mucha gente que no le toma el peso a eso. O sea, yo, por suerte, no ha pasado, pero si pasara, por ejemplo, un megaterremoto en Chile, que puede pasar en cualquier momento, los que vivimos Dios en Chile libre. sabemos que, sabemos que en cualquier momento puede temblar fuerte, que se te venga, claro, un muro de arena suelta, se te puede caer. Entonces igual ahí a mí me preocupa el auge este boom del super adobe y de que todos hablan como si supieran. Sí, me preocupa un poco. Y no, eso no es egoísmo, es como preocupación porque todas las personas vayan a estar seguras con lo que están haciendo. Hay como, hay cómo hacer pruebas para saber si el material que uno está usando es el óptimo. Sí, sí, Antes pruebas de casé, construir, antes de comprar siquiera una bolsa de polipropileno, digamos, o un rollo. claro. Bueno, sí, yo siempre le digo a los alumnos que hagan pruebas, por ejemplo, con el auto. Es algo que sale en manuales, manuales que son conocidos, digamos, de Superadobe. No hay tantos manuales de Superadobe. Hay un libro muy bueno que está en inglés, que es difícil de traducir al español, y en eso nos juega un poco en contra a los latinoamericanos, a los que no hablan inglés. Pero bueno, salen imágenes de eso, se testea con el auto para lograr medir si es que el bloque se te desarma totalmente o ¿Cómo no con se el te auto? desarma. ¿Con Le un pasas vehículo? claro, por ejemplo, tú armas tu mezcla de tierra y la compactas bajo las mismas condiciones que serían Super Adobe, compactas, dejas secar el tiempo que corresponda, según también el estabilizante que usaste, y luego le pasas una rueda del auto por arriba, y hay bloques que se desarman enteros. Bueno, no funciona. Si el bloque queda intacto en la parte central, mínimo tiene una capacidad de compresión que es de 300 psi, que son 300 libras por pulgada cuadrada, que es lo que debiese tener para lograr un estándar mínimo de calidad ese bloque.
Te voy a poner un ejemplo para que la gente que no, si no lo entendió, que estamos hablando de la compresión, supongamos que tú compras un ladrillo común de tierra cocida, ¿sí? Ese ladrillo, te paras arriba del ladrillo y inmediatamente se te deshace entero. Ese ladrillo no es de buena calidad. Pero si tú te paras con un pie arriba del ladrillo y no se te desarma, tiene una buena capacidad de compresión. Y esa capacidad de compresión se trata de buscar un estándar de 300 PSI o libras por pulgada cuadrada. Y eso sería un buen bloque, por ejemplo. Que pasa un auto por encima y no se rompa, que aguante el Exacto, peso. exacto. Y eso, yo recuerdo haber visto que incluso las, las construcciones que hicieron, las muestras que tenían en Calais Mm, eran, resistían más que los estándares que pedían en California, que es lugar de terremotos. sí, sí, claro. Acá juegan dos cosas en el tema de los sismos. Una cosa es tener un buen bloque Ujú. y otra cosa es tener un buen diseño. Porque, por ejemplo, un círculo es mucho más estable que un rectángulo y la gente mucha insiste en construir rectangular. Pero Sí. cuando tú construyes en rectangular, tienes que poner refuerzos que no necesitas si construyes de manera circular. Y estas son cosas que, por ejemplo, un curso de capacitación te pueden ayudar a tomar mejores decisiones con respecto a eso. Sobre todo en un lugar sísmico, porque yo siempre pienso que a mí el hecho de ser chilena me juega muy, digamos, lo tengo muy presente en mi ADN que en cualquier momento puede venir un terremoto grande. O sea, es así. Y eso hace que yo sea muy responsable con las decisiones que, que tomo yo en las obras que yo asesoro y transmitirles esa información adecuadamente también a los alumnos. ¿Cuánto se puede construir para arriba un superador? Lo máximo que hayas visto. He visto cosas que yo, por ejemplo, he visto en Brasil obras que yo nunca haría, jamás. He Bueno, visto cosas Brasil, muy más altas en grande del Brasil, mundo. sí, muy altas y sin contrafuertes, por ejemplo, que jamás en realidad como que rompen toda norma. Yo no recomiendo construir segundos pisos en superadobe, pero sí con otras técnicas que sean más livianas como madera o quincha o paja liviana, porque la observación ante un sismo es como el peso es tan grande que, por ejemplo, un muro recto que tiene un muro que de dos plantas podría agarrar una velocidad y una fuerza con la oscilación que lo hace tremendamente peligroso. Entonces, yo generalmente recomiendo que hacer primer piso y un segundo piso en otro material, o un domo que sí podría tener un entrepiso, pero ahí el domo, la geometría del domo es como la geometría óptima resistente a todo. He visto alguna gente que lo ve más como hacerlo tipo iglú, más, No, más redondo todavía. bueno, en realidad no es posible. Hay muchas cosas que salen, por ejemplo, cuando tú buscas en Google Super Adobe y pones Ajá. imágenes. Yo te digo que, no sé, el 70% de las imágenes que aparecen, muchas son de otra técnica que se llama ferrocemento, y que te permite tomar unas formas circulares que son mucho más redondeadas y menos como cúpula, y que están etiquetadas como Super Adobe, pero no es Super Adobe. Entonces mucha gente también se confunde por eso, pero la realidad es que el saco en la cúpula de Super Adobe, que es como una cúpula ojival, ¿sí? O Ya. sea, es más bien como una ojiva y no como la mitad de una naranja. Vamos a hacer esta aclaración para todos los que están escuchando. Si tú agarras una naranja y la partes por la mitad, esa naranja, la mitad de esa naranja, es como si fuese un iglú que tiene un diámetro abajo y un radio arriba, ¿cierto? La mitad de una naranja. Eso es un domo hemisférico. Y el domo de Super Adobe no es hemisférico, es más bien cónico, como una ojiva. Entonces es una geometría diferente y el cálculo estructural del Super Adobe está hecho con las bolsas para que vayan entrando de tal manera que te cierre como ojiva.
y las personas que quieren cerrarlo como si fuese un domo hemisférico, no te da el ancho de bolsa y quedan con las cúpulas abiertas y después terminan llamando a alguien y decir, no me cerró el domo y voy a ponerle otro tipo de estructura arriba, como de vidrio, de metal, que es bastante común, que te llamen y te digan, no me cerró el domo, y es porque no pusieron bien los compases y no hicieron bien esa geometría. Es decir, te estoy en el fondo diciendo que con Super Adobe no se hacen domos hemisféricos. Se hace este domo que más bien es como una curva catenaria. La curva catenaria es como Curva cuando uno catenaria. agarra, ¿sí? ¿Entiendes? Pero al revés. Más bien como un huevo, ¿sí? Para que la gente lo entienda. Entonces eso es una fantasía y es un error. Creer que te va a cerrar como domo hemisférico. Un montón de preguntas. Yo quisiera hablar mucho más, pero lo que se me ocurre es, primero, saber si tenés tiempo para que hagamos unas charlas que sean más conectadas a preguntas ya operativas de cómo se trabaja en Super Sí, Adobe. sí, por supuesto, Pues, sí, sí. y antes de entrar, antes de cerrar este primer conversatorio, eh, dos cosas. Una es tal vez hacer una ronda de preguntas a las personas que quieran hacer preguntas ahora. Si quieren las pueden A través escribir. del chat. Sí, a través del chat se las ¿Okay? pueden escribir. Yo te quería preguntar, ¿cuánto puede salir un domo? ¿Cuánto puede costar? Eh, Es la gran sí, pregunta que se hacen muchos. Sí, eh, eh, mira, yo te voy a hacer, asumiendo, pero una cosa, asumiendo asumiendo, esto, dale, claro, dale, te escucho. asumiendo esto, horas hombre, independientemente si es que le pagas a alguien o lo haces vos, pero entendiendo que tiene un costo, ¿no? Mm, Que se lo puede medir en horas hombre, no sé, sí, sí, entiendo. o alguna forma que sea fácil de comparar entre lugares. Es decir, o en cantidad de materiales o alguna forma para decir, bueno, un domo vale tanto. Tener una idea más o menos de qué dimensión es un domo. Lo que pasa es que hay domos de 3 metros, hay domos de 4 metros, hay domos de máximo 5 metros. Eso Máximo 5. también, sí, eso es lo que yo recomiendo. Y si lo piensas, en realidad en la Fundación Calers, el domo más grande es de esa medida, entre 480, límite X5. Entonces, qué difícil, es súper difícil dar un valor. Esta es una pregunta súper difícil. ¿Por qué? Hay que ver, ¿la Tierra va a salir del lugar o no va a salir del lugar? ¿La Tierra es la óptima o necesitas comprar áridos, por ejemplo, o necesitas comprar arcilla? ¿La Tierra te permite usar el mínimo de estabilizante o hay que ponerle el doble de estabilizante de si la Tierra no es óptima? Cuando Después, decís estabilizante, ¿te referís, por ejemplo, a cemento? ¿A eso? sí, hay tres estabilizantes que son los más utilizados, que son el cemento, la cal y la emulsión asfáltica, que son un aditivo que permite que tu compresión de ese bloque sea mejor, ¿sí? Entonces, hay gente que se resiste a ponerle el estabilizante. Y son muy pocas las tierras las que podrían lograr los 300 PSI que hablamos hace un rato sin el estabilizante. El estabilizante te ayuda a lograr un estándar de calidad de un bloque bueno. Entonces, en general el cemento hoy en día, o bueno, la cal tiene un precio bastante internacional y que más o menos podríamos sacar un cálculo. Pero la mano de obra sí cambia bastante de un país a otro. Por ejemplo, en Chile hoy en día es mucho más cara que en Argentina y me imagino que también en Chile es más cara que en Bolivia. Y ahí puedes tener un porcentaje importante del presupuesto, por eso es relativo. Te puede salir 3.000, 5.000, hasta $10.000 un domo de 5 metros. ¿De qué va a depender? Va a depender de la mano de obra, va a depender de las aberturas, porque la obra en Super Adobe en realidad es económica. Pero, por ejemplo, una puerta hoy en día te puede variar, una buena puerta y una buena ventana, te puedes gastar hasta $2.000, eso. No sé, supongamos que quieres ponerle un panel, digamos, de PVC con doble vidrio, etcétera. Son cosas que la gente a veces como que no contabiliza las terminaciones. Las terminaciones son lo que valen.
Si vas a ponerle piso cerámica, sale lo mismo ponerle un piso cerámica a un domo que a una casa. Y son cosas que la gente no considera cuando te piden un presupuesto. Entonces es súper difícil dar un presupuesto, porque va a depender del nivel de terminaciones, del nivel de aberturas y de las instalaciones sanitarias, de cocina, etcétera, que le quieras poner. Entonces no te puedo decir así un precio. Te digo, puede variar desde $3.000 hasta $10.000. Un domo. Hay un montón de suposiciones ahí, ¿no? También si ya tiene ahí todo el sistema de drenaje, la parte de las cloacas ahí público. Es cara también, claro. Por Si ejemplo, quieren, yo soy fan de los baños secos. Y siempre estoy tratando de que todo el mundo construya baños secos, y si quieres un día hacemos un conversatorio especial de baños secos, me encantaría porque está buenísimo. sí, a mí también me interesa mucho. Eh, ¿Qué te parece si les damos espacio a las personas para Sí, que puedan dale, hacer por favor, preguntas? sí, me vas diciendo. Por favor, pueden escribir sus preguntas y aquí las vamos viendo con... Ah, bueno, ahí vi una, espera, Ujú. eh, ¿me las vas leyendo tú o Ya, las voy a ver, viendo veamos quién está. Luciana pregunta, los eh, contrafuertes? ¿Esa? sí, ¿qué es eso de los... Dice, ¿se Contrafuertes. puede romper solo silo bolsa con las piedras que van en los cimientos? Ah, Esa, bueno, es las un silo control. bolsas, no sé si todos saben lo que es, no tienen por qué todos saber lo que es, porque en Chile no se ocupa prácticamente la silo bolsa. La silo bolsa es el polietileno, el plástico que va en los cimientos, que es algo que en la Fundación Calvert tampoco utilizan, pero que yo sí utilizo en todos mis proyectos, porque las condiciones climáticas en Sudamérica son muy diferentes a solo a las de Mojave Desert solamente, ¿ok? Entonces, en realidad es un plástico, puede ser una membrana, generalmente es de polietileno, y el asilo bolsa es una que utilizan en Argentina para guardar la soya o Ujú. soja, y es de como 500 micrones, y es muy resistente. En realidad, en general, sí, se puede romper si la pasas a llevar con el pisón incluso, pero si tú acomodas bien las piedras no tiene por qué romperse. Es bastante resistente y dura 500 años, y por eso se utilizan cimientos. En Bolivia también hay que usar, al menos en la región donde estoy yo, si no, se te sube la humedad por todos lados. Se Exacto, humedece yo todo. cubro todo con bolsa, que no es algo que en la Fundación Calers, por ejemplo, en los videos se ve. Entonces hay personas que solamente por haber visto un video ponen directamente el primer saco o los primeros 2 o 3 sacos de cimiento en la zanja sin ninguna aislación de membrana. La humedad les sube porque no todas las condiciones de todos los lugares del mundo son iguales a las del desierto, evidentemente son diferentes a las del desierto. Entonces ahí también hay un tema que es importante: cubrir los cimientos. Hay otros que hacen otros tipos de cimientos. A mí me han escrito otros superadobistas del mundo diciéndome que no encuentran que sea una buena solución. La verdad es que a mí me ha resultado la mejor. Entiendo. Otra pregunta. Pregunta sobre el baño. ¿Cómo se reviste? Pregunta Mauricio. ¿Cómo se reviste? ¿Con una rejilla y cemento para luego ponerle azulejos o se hace con tierra de revoque? Pasa que esto más bien tiene que ver con terminaciones. Las terminaciones, tú puedes elegir tener las terminaciones más básicas o las más lujosas. Entonces, en realidad, esto es una decisión personal. Yo tengo, por ejemplo, el baño de la casa de Córdoba, está hecha con un revoque grueso de tierra y luego uno fino que es cementicio en la parte de la ducha, con una pintura que es impermeable. Es lo más básico. Y luego hay otras, por ejemplo, el baño de acá, de mi casa, tiene sobre el superadobe pusimos un Internit, que es una placa como de cementicia, es especial para pegar los azulejos, y le pusimos eso. Otra opción sería Tadelac, que es la terminación marroquí de revestimientos de cal. Es decir, que eso más bien no, eso es una opción Sí. personal. Estas son preguntas más como de detalle, ¿no? Y Sí, seguramente ahí es todo un curso aparte ver formas de revestimiento, materiales a usar. He visto que sí. incluso usan del cactus, sacan un líquido La, especial que sirve de aislamiento. sí. Debe haber N Hay técnicas. bastante fantasía en esas cosas porque en el sentido,
de que la tuna de nopal, que es la que se utiliza normalmente, que es la que se rompe, en realidad suelta una baba que ayuda, por ejemplo, a que la cal o las pinturas a la cal funcionen mejor y estabiliza un poco la tierra, pero no llega a ser como así solo un impermeabilizador para la ducha, para que no se te desgaste. Y lo mismo pasa que hay mucha gente que lo utiliza en la tierra para revestir el domo, pero si te viene un aguacero de 400 milímetros, el domo se erosiona. Entonces también hay mucha fantasía ahí. Pregunta a Matías si afecta en algo la ubicación del domo con respecto a los puntos cardinales. Al No domo entendí no. bien. ¿A qué se Al domo referirá? ¿Como no, tipo Feng pero Shui? sí, algo así. Capaz que no o sea, al domo no le afecta. Al que le puede afectar es a ti, tal vez donde está orientada tu cabeza en el momento de dormir, por lo que yo sé. Pero no le afecta en sí al domo. Ahora, algo sí interesante sobre eso, ya que está esta pregunta, me aprovecho de extenderme en este tema, es lo siguiente, que yo tengo varillas de radiestesia, que son las de cobre, para encontrar los puntos de Hartmann, para encontrar agua, etcétera. Sucede algo muy curioso. En un edificio o en una casa convencional, cuando uno se acerca a la pared, las varillas se cierran. Y en los domos de superadobe las varillas se abren. Entonces, ¿Qué cuando significa? significa que la tierra repele la energía. Y entonces, digamos que, por ejemplo, la solución de construir con superadobe en tiempos de 5G es wow. Cool. Sí, sí, sí. Ahora, tal vez en cuanto al tema de la luz, porque algo que puede influenciar es, has visto que muchas casas se orientan las ventanas que den más bien hacia el norte, si vos querés que te Sí, entre claro. luz. Depende del hemisferio para dónde orientar las ventanas. También eso es algo súper importante. Tratar de orientar las ventanas hacia el norte en el hemisferio sur. ¿Por qué? Porque para los que no lo saben, o sea, si estamos en invierno, el sol está pasando por el hemisferio norte donde están en verano. Entonces lo más probable es que si tú orientas hacia el norte vas a captar más luz. Al sur no te va a dar sol. Entonces de esa manera tú puedes captar la luz, captar la energía, aprovechar de que tu casa se caliente durante el día y optimizas el recurso del sol. Una pregunta así mía rápida. He visto un sistema que hacen como de, entre comillas, focos de sol que Sí. agarran con agua, con lavandina, creo que lo ponen y pasa. Ah, sí, sí, No sé sí. si, ¿has usado alguna vez eso? No, ¿O no has lo visto? usaba. No lo usaba. Yo tampoco. Estoy buscando a No, ver si alguien. sí, Bueno, hay otra pregunta que alguien que está haciendo sí, alguien aquí. dale. Dice: eh, queremos saber si puedo poner una apertura arriba del lintel de la puerta, ya que es de 5 metros de diámetro, y queremos hacer un entrepiso y un estar arriba de piso de machimbre. Sí, o sea, se puede hacer, por ejemplo, poner una puerta convencional con un dintel y hacer un paño fijo que tenga, digamos, el medio punto. Y lo que hay que ver es calcular, hacerle el plano a escala para ver a qué altura te va a quedar el entrepiso, porque tal vez el entrepiso te va a calzar justo con ese tragaluz y no te va a quedar muy bien. Ahí hay que sacar las medidas bien, porque la puerta ya viene de casi 2 metros o de 2 metros. Entonces, si tu domo es de 5, lo que te conviene es poner el entrepiso justo como casi a los 2, y capaz que no te conviene poner ese tragaluz. O sí, depende de dónde esté orientado el entrepiso, porque capaz que el entrepiso no es todo el domo. Habría que ver los planos. No. Yo quiero hacerte, ya para ir cerrando, unas preguntas que te van a sonar medio raras, pero creo que no son necesarias. ¿Crees que tu carácter ha cambiado en algo en los últimos 10 años a tener que afrontar los obstáculos de ponerse a construir, de lidiar con las habilidades con las que cada uno trae a un sitio de construcción? Mm. Sí, mucho. Yo creo que sí. Muchísimo. Sí, sí, totalmente. Y- Yo tengo una amiga Ujú. que hice en el camino del Sobe. Muchas de mis amistades hoy en realidad son
personas que conocí en los cursos y que con las que sigo manteniendo vínculos en distintos lugares del mundo. Tengo una amiga, Silvina, de Buenos Aires, que bueno, creo que hoy no está acá, pero Silvina Buenos Aires, un día en un curso en su terreno, en Mercedes, Buenos Aires, me dice, vos sabés que no es que el superadobe sea versátil, que lo es, me dijo. En realidad me dice, la versátil sos vos. He aprendido a, a tratar de resolver situaciones porque todos los terrenos son diferentes, todas las tierras son diferentes, todas las familias con las que una se vincula en un curso, las personas son diferentes. Yo creo que realmente ha sido un camino de crecimiento muy, muy grande para mí y, y que he crecido en todos los aspectos, sí, he cambiado mucho. Son 10 años enfrentando cosas diferentes y empezando a ver el mundo de una manera distinta. Sí, sin duda. Bueno, qué bueno escucharte, porque creo que ese es el tipo de experiencias por las que todos ahora deberíamos encontrar cómo pasarlas. Es decir, encontrar maneras para fortalecer nuestra capacidad de ser, ¿qué palabra usaste? Como flexible. Versatilidad. Versátil. Ajá. Sí. Es decir, cómo ver las cosas como una oportunidad para pulirse en ellas. O sea, no como problemas, sino como oportunidades para uno elevarse como persona. Sí, sí, totalmente. Yo me considero a mí misma no una constructora ni una arquitecta, que no lo soy diseñadora también eso. Yo me considero que yo soy una facilitadora de nuevos procesos para otros, a través del superadobe y la construcción con tierra, porque realmente es todo construir, o sea, te vinculas con todos los aspectos de esa familia, de esa persona. Yo, además de hacer superadobe, yo también hago terapias alternativas, tengo una visión súper holística de un montón de cosas, por lo tanto creo que en realidad es como que soy eso, una facilitadora, una coach de este proceso de encontrar cada uno su camino. Yo creo que sí. Bueno, ya estamos terminando. ¿Alguna última cosa? ¿Qué te gustaría que hablemos la siguiente vez? Me gustaría repetirlo. Yo creo que da para hablar Mm. tantas cosas, David, y que es tan necesario. Me encantaría que nos encontremos otro día y hablemos de baño seco. Me encantaría de que hablemos sobre, no sé, economías alternativas y nuevas formas de vida, de Ah, es un tema que me interesa un ecoaldeas, montón. Yo, ecoaldeas, qué sé yo. yo hoy tengo un par de cosas que te conté más o menos, cosas que ya están pasando en Estados Unidos, que para mí eran fantasías, tipo Star Trek hace un par de años atrás, Mm, conectados a generar energía en el lugar. sí, sí. Pensar la vivienda no como solamente el lugar donde vos vivís, sino un lugar que genera energía, que genera electricidad, ¿no? Quedarán, continuaremos, esto Sí, continuará. sí, creo que vamos a tener que continuar, sí, esto, el inicio de, yo creo, otros diálogos que son necesarios y que estamos todos ávidos de poder comunicarnos con ese tipo de información. A mí me interesa mucho, mucho el tema de conectado a salud. No sé si, bueno, estoy ahora en camiseta porque estuve Sí, casi 2 horas y pico en el sol. Estoy sí, tomando sí, muchísimo sol. yo también, Ah, vitamina D. vitamina D es increíble. Después, si da el tiempo, no ahora en otros de los conversatorios, les voy a contar un poco sobre mis conversaciones con el doctor Michael Holick. El doctor Holick es uno de los mayores especialistas del mundo en vitamina D. Es increíble la distancia que hay entre lo que los médicos hoy son capaces de decir, porque hay muchos aprendizajes que quedaron anacrónicos, y Sí. los que son la gente que está metida en laboratorios, en investigación básica, investigación aplicada, que recién ahora se está empezando a difundir más a raíz Mm, de esta pandemia y de los problemas de salud que acarrean. sí, tremendo. Esperemos que nos veamos de vuelta, que se Sí, sí, repita. sí, eso. Entonces, Eso, gracias, David. ya, un abrazo. Bueno. Ahí,